Chicos, buenas tardes. Gracias por permitirnos llegar de nuevo hasta la comodidad de su hogar. Estamos en la recta final hacia la culminación del ciclo 2020, un año complicado, difícil, extraño, fuera de toda situación que pudiéramos haber manejado a través del tiempo. Sin embargo, a pesar de los problemas, de las vicisitudes, también fue un año que generó oportunidades de aprendizaje y de crecimiento en muchos aspectos de nuestra vida. El día de hoy empezamos nuestro ciclo de trabajo a través de los modelos atómicos. La concepción del átomo ha cambiado a través del tiempo, de acuerdo a las herramientas e instrumentos con las que cuentan los científicos. El modelo griego. La mayoría de los filósofos griegos de la antigüedad, incluso Aristóteles, 384 a 322 a.C., creía que la mayoría de sustancias podía dividirse interminablemente en porciones más pequeñas. Pensaban que las gotas de agua podían dividirse indefinidamente en gotitas cada vez más pequeñas. Leucipo concluyó que tendría que haber unas últimas partículas que ya no pudiesen subdividirse más. Su discípulo, Demócrito, dio nombre a estas últimas partículas y las llamó átomos, del griego a, que significa no, y tomos, que significa cortar. Esto dio origen a lo que significa posteriormente ser indivisible. De este nombre procede la palabra átomo. Vemos la idea que tenía Demócrito de los principios atómicos, que no distaban mucho de la realidad. El popular nombre de materia continua prevaleció durante 2000 años hasta hace aproximadamente unos 300 años. Y estas eran las concepciones que tenían de materia continua en los estados sólido, líquido y gaseoso. Es decir, no había un momento en el que la materia ya no pudiera subdividirse. La idea seguía centrada en poderse manejar y dividirse interminablemente. Apareció luego el modelo de Dalton. John Dalton propuso un modelo muy completo para explicar los datos experimentales que se acumulaban en relación con la naturaleza de la materia hasta entonces. Dalton asentó en 1803 los detalles de su teoría, que ofrecía una explicación lógica de las leyes químicas como la ley de proporciones definidas o fenómenos como la combustión. La teoría atómica de Dalton era un modelo que efectivamente ayudaba a explicar cómo ajustaban entre sí las piezas del rompecabezas. Para Dalton, el átomo era esférico e indivisible. Podemos apreciar la imagen de lo que representaba para él el modelo del átomo, una esfera indivisible. Luego apareció el modelo de Thomson. Uno de los primeros intentos para establecer la estructura del átomo fue el de J.J. Thomson en 1877, poco después de su descubrimiento del electrón. El descubrimiento del electrón en 1886, William Crookes determinó con tubos de descarga eléctrica, los cuales constan de un tubo de vidrio con dos electrodos de metal conectados a una fuente de alto voltaje, 1000 voltios, y los electrodos se denominaban cátodo y ánodo, si están conectados en polo negativo o positivo de la fuente respectivamente. Tenemos la imagen de los dos polos del ánodo y del cátodo conectados sobre una fuente de energía. Esto nos permite ver con facilidad el manejo de las características que entonces el experimento representaba. Al introducir un gas en el tubo y haciendo pasar corriente, se desarrolla una incandescencia fluorescente que se extiende desde el cátodo hasta el ánodo. La luz producida dentro del tubo es causada por rayos que se propagan en línea recta desde el cátodo. Si se introduce el tubo en un campo eléctrico o magnético,
los rayos se desvían en una dirección que demuestran que poseen carga negativa. Conociendo la fuerza del campo magnético y midiendo la desviación de los electrones, Thomson determinó la relación de la carga de un electrón a su masa, es decir, electrón partido masa, como 1.76 por 10 a la 8 coulombs partido gramos. Eso representaba entonces la fórmula que él había determinado para calcular la carga negativa sobre una masa. Y este era el modelo atómico que él tenía acerca del átomo. El modelo de Rutherford. En estos momentos, otros descubrimientos respecto a los átomos surgieron con rapidez, como el descubrimiento de los rayos X y la radioactividad. Descubrimiento de los rayos X. En 1895, el científico alemán Wilhelm Röntgen trabajaba en un cuarto oscuro estudiando sustancias que emitían luz al ser expuestas a los rayos catódicos. Para su sorpresa, observó esta luminosidad en una hoja de papel tratada químicamente y mantenida a cierta distancia del tubo de rayos catódicos. El papel emitía luz incluso cuando el tubo se encontraba en la habitación de al lado. Röntgen había descubierto un nuevo tipo de rayo, capaz de atravesar las paredes. A estos penetrantes rayos se le dio el nombre de rayos X. Se desprendían del ánodo siempre que el tubo de rayos catódicos estuviera funcionando. El descubrimiento de la radiactividad. El francés François Becquerel en 1896 estudiaba desde tiempo atrás la fluorescencia, un fenómeno que se produce cuando ciertas sustancias químicas emiten luz al exponerse a los rayos solares intensos. Becquerel se preguntó si la fluorescencia podía tener alguna relación con los rayos X. Luego de que una muestra de un compuesto de uranio estuvo brevemente expuesto a la luz solar, su experimento se vio interrumpido por varios días nublados, por lo cual Becquerel puso a la placa fotográfica cubierta y el compuesto en un cajón. Más tarde, cuando concluyó el experimento y reveló la placa fotográfica, encontró que mostraba imágenes de la muestra de uranio. Es indescriptible el trabajo y el desarrollo que se hace a través de las muestras químicas, de los primeros experimentos y de la consecución de trabajos que posteriormente le dieron a la humanidad un campo químico superior a lo que regularmente estaban marcados a trabajar. El día de hoy, esos campos magnéticos, esos campos químicos siguen creciendo de manera extraordinaria para poder traernos un mundo mejor. Chicos, de mi parte eso es todo el día de hoy. Es un gusto saludarles. Nos vemos el próximo día, si Dios lo permite. Que la pasen bien.